que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos como invitada a Beatriz Pajés Rebollar, una mujer que lleva en la sangre el periodismo y la política. Prácticamente naciste en ese medio, Beatriz. ¿Qué tal, querido Marta? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, así nací, en medio de la política y el medio del periodismo, que luego la línea es muy endeble, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Dime, ¿qué enseñanza te dio tu padre? Empecemos por ahí. Mira, fíjate que, bueno, lo dices bien porque efectivamente yo nací en un México donde en el mismo espacio coincidían los grandes personajes y las grandes personalidades del momento, no solamente en el periodismo, sino también en la política, también en el deporte, también en los toros, también en el boxeo, también en el canto. Es decir, era un México verdaderamente plural, donde los mexicanos se atrevían a coincidir, aun y cuando pensaran distinto. Hoy yo digo con frecuencia, bueno, hoy todos presumimos de diversidad y de pluralidad, sin embargo, cada quien anda ahora por su lado, en función del partido político, en función de la ideología. No, ese era un México excepcional. Curiosamente con un solo partido, el PRI, Sí, entonces. un solo partido, pero fíjate que, bueno, acuérdate que de cualquier manera, pues había comunistas y había... proscritos. Y había, pero claro, y había gente de ultraderecha. Y sin embargo veíamos en los restaurantes, en las casas, en los cafés, que toda esa diversidad coincidía y dialogaba, cosa que ahora vemos que ocurre con una gran dificultad. Fíjate que a mí me sorprende muchísimo porque realmente ahorita el tema es el diálogo y la polarización, ¿no? Sí. Tú ahorita recuerdas precisamente esa pluralidad en torno a tu padre, a la revista, al periodismo, a los políticos. Sin embargo, yo veo que ahora, con varios partidos, un México mucho más plural, pues hay una polarización terrible y tú incluso en tu discurso, cosa que me sorprende mucho, lo veo absolutamente polarizado, radical. ¿Por qué, Beatriz? Yo te diría que en este momento estamos en una etapa en que los ciudadanos necesitamos hablar fuerte. ¿Por qué? Necesitamos hablar fuerte porque hay en el poder un discurso fuerte, porque hay en el poder un discurso, ahí sí, que inició en buena medida la polarización y la división de los mexicanos. Tenemos que hablar fuerte y subir el volumen para que nos escuchen todos aquellos mexicanos que no se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Y en mi opinión, Marta, me parece que lo que está sucediendo es muy delicado, porque se está utilizando el poder no solamente para partir en dos al país, sino para poner en riesgo las libertades, la democracia, el orden constitucional, el Estado de Derecho, la división de poderes. Me parece que tenemos que alertar a la ciudadanía porque estamos, como hemos platicado tú y yo, de que estamos en un México en que no hay oposición. Los partidos políticos no sé dónde están. Vamos, no sé qué alfombra levantar para encontrarme ahí al PRI, sobre todo. Sí, que no apareció en la marcha, curiosamente, ¿no? Que no apareció en la marcha y que no está en ninguna parte. Porque me parece que el PRI y la mayor parte, con algunas excepciones de los partidos de oposición, no están cumpliendo con su obligación y su deber político, constitucional e incluso yo te diría que hasta histórico. A ver, parémonos tantito en el PRI. Tú estuviste muchos años ahí militando en el PRI, saliste apenas en junio pasado con la elección de Alito como presidente del partido. ¿Qué le pasó al PRI? Porque era finalmente un gran partido con bases y una historia increíble y de repente no es nadie, o sea, no lo entiendo. Mira, es un partido, para mí, es el mejor partido que incluso y pese a todo tiene en este momento México y te voy a decir por qué. Porque es consecuencia, es el único partido que es consecuencia de un movimiento revolucionario.
El PRI es consecuencia de esa gran movilización social que se dio en 1910 y que derivó en una constitución y que derivó en la construcción de una serie de instituciones, las más grandes instituciones que son las que están vigentes y que fueron resultado de los gobiernos encabezados por el PRI. ¿Qué le ocurrió? Bueno, lo que le ocurrió es que sus hombres, sus dirigentes, sus máximos representantes decidieron traicionar sus documentos básicos, sus principios. ¿Eso a partir de cuándo? Bueno, yo creo que fue un proceso, ¿no? Yo creo que fue un proceso. O sea, tú hablarías de los tecnócratas, como algunos lo sitúan desde Salinas. Algunos hablan desde antes, ¿no? Es decir, a mí no creo que este proceso de decadencia se haya dado de un momento a otro, ¿no? Yo creo, puedes mencionar, a lo mejor te puedes partir de Díaz Ordaz con el tema del 68, puede ser consecuencia después de lo de Echeverría, con esta concentración de poder, esta forma de mirar la economía de manera estatizante, vinieron los tecnócratas con Miguel de la Madrid, continuaron con Carlos Salinas de Gortari, en fin, vino el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que también detonó y aceleró el desmoronamiento del PRI. Es decir, fue una suma. El tema es de que los dirigentes del PRI no se dieron cuenta de que había llegado el momento de corregir lo que estaba sucediendo hacia adentro del partido, que estaba concentrado y se convirtió en rehén de unos cuantos, no se dio cuenta de que había que corregir la corrupción de los gobernadores, no se dio cuenta de que no estaban ya respondiendo a lo que quería y ya no estaban representando los anhelos, las necesidades de los ciudadanos. Entonces, bueno, esto culminó con la elección de Alejandro Moreno, donde pues los priistas se hicieron de un lado y decidieron abrir la puerta para que el gobierno en turno, es decir, la Cuarta Transformación, impusiera al presidente del partido y se convirtiera al PRI en un apéndice de Morena. Disculpen, ahí yo no le entro. Fíjate que hace ratito que platicábamos, tú comentabas que el PRI ahorita debería pensar mucho más en lavarse la cara, ¿verdad?, que en tratar de ganar elecciones, y no ocurrió así. Efectivamente así lo es. Mira, fíjate que lo platicábamos porque, bueno, se supone, muchos priistas consideraban que el dirigente del PRI tenía que haber sido el doctor José Narro. Y muchos criticaban esa posibilidad porque decían que Narro no era un hombre de partido, que era un hombre que no sabía de elecciones y que entonces no era el hombre adecuado. Yo comentaba en ese momento que el PRI en este momento no iba a ganar ninguna elección. ¿Por qué? Porque no está en el ánimo de la sociedad, porque está decepcionado después de toda esta historia de la cual hemos hablado, de que la ciudadanía, el electorado está totalmente decepcionado con un partido que ha venido incurriendo en una serie de excesos. Bueno, yo les decía, este no es el momento de pensar en alguien que pueda ganar elecciones. Este es el momento en que llegue a la presidencia del partido alguien que le pueda lavar la cara al PRI. Y que Narro, por haber sido rector de la UNAM, por ser un médico, por ser un político, en mi opinión, a diferencia de muchos otros, honorable, con credibilidad, que la sociedad lo ve bien, podía perfectamente ser el hombre adecuado para ocupar en ese momento la dirigencia del partido. Pero fíjate que no se ve ni una ni otra, ni siquiera ni lo vemos buscando ganar elecciones, ni lo vemos tampoco lavándose la cara. Está muerto, sí, o muerto en vida, que es lo peor. Porque además, bueno, tú dices, bueno, ¿y dónde están los priistas en la Cámara de Diputados? ¿Y dónde están los priistas en la Cámara de Senadores? No están, y no están frente al atropello que se está cometiendo en contra de la Constitución y en contra de las instituciones que ellos mismos ayudaron a construir. Entonces ni siquiera se están atreviendo a defender lo mejor que construyeron para el país. Claro.
Y no es el único partido en esa posición. No. Ahora veo que, por ejemplo, el PRD está prácticamente en proceso de extinción, ¿no? Se transformó, de hecho, más bien huyeron a Morena. Muchos Pero de el ellos. PAN tampoco lo veo bien. ¿Tú cómo lo El PAN, ves? mira, yo el PAN lo veo dividido, es decir, yo creo que la salida de Felipe Calderón les pegó duro, ¿no? Es decir, allí hubo un desmembramiento, lamento mucho que esto esté ocurriendo. En el PRD, bueno, pues también quedó desfondado porque pues López Obrador y Morena se llevaron a todos los perredistas, entonces, bueno, el PRD en este momento está tratando de ver cómo se reconstruye, ¿no? Están pensando en si cambian de nombre, cambian de logotipo, cambian de estatuto, se convierten en una fuerza totalmente distinta. Y bueno, y vemos a otros partidos menores que o se están aliando con Morena, se están convirtiendo en satélites de Morena, pero que tampoco están dando una respuesta al momento histórico que está viviendo el país. Que lo requiere, Y que lo efectivamente requiere contrapesos. A ver, te vi con mucha fuerza ahora en la marcha de este domingo, de hecho casi como activista, ¿no? Realmente. Ayúdanos a desentrañar cómo se hizo esa participación de los partidos en esta marcha de oposición contra el presidente. Bueno, y es que luego tú dices, que me dices activista, tú sabes que las periodistas o los periodistas luego somos activistas, ¿no? Sí. Es decir, finalmente lo somos. ¿Cuál fue mi participación? Una ciudadana preocupada por lo que está sucediendo, alguien que cree que en este momento la palabra la tiene una ciudadanía y una sociedad organizada, Marta. El problema que traemos en México, a diferencia de los chilenos, que tú sabes que son muy organizados, la sociedad es muy organizada, nosotros hemos sido muy apáticos y seguimos siendo muy apáticos. Y me parece que frente a este gran vacío que han dejado los partidos de oposición, la palabra la tenemos nosotros. Los ciudadanos. Los ciudadanos. Esa sociedad que pueda formar un gran frente para decirle al gobierno: no estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo. Y que también esta sociedad le exija a los partidos políticos de oposición cumplir con lo que deben de cumplir, ser oposición. Pero yo no veo capacidad ni fuerza en la ciudadanía para enfrentarse en el 2021 al presidente. Bueno, o sea, no tienen manera de llegar a las cámaras. No, precisamente por eso, y tú mencionabas hace un momento, bueno, ¿y cuál es la participación de los partidos políticos en esta marcha? Porque sí hubo presencia del PRD, sí hubo presencia de Acción Nacional, incluso estuvieron algunos integrantes de Movimiento Ciudadano, pese a que algunas organizaciones ciudadanas, con razón o sin ella, no querían que participaran. Sin embargo, yo creo que estamos en una etapa distinta como país. Está llegando un momento en que tiene que haber una necesaria reconciliación entre los partidos y la sociedad. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de mencionar hace un momento. Aquí la idea es que en el 2021 Morena no se lleve el carro completo para la Cámara de Diputados. Tenemos que lograr que Morena no gane las 16 gubernaturas que van a estar en juego. Y entonces, ¿cómo se va a poder lograr esto? Bueno, esto se va a poder lograr en un matrimonio entre liderazgos sociales y partidos políticos, porque efectivamente nosotros ciudadanos, pese a que la ley ya permite las candidaturas independientes, pero pues ya se vio que eso todavía no ha tomado la suficiente fuerza, tenemos que conjuntar, lograr este matrimonio para que a través de los partidos políticos puedan llegar a la Cámara de Diputados los mejores liderazgos ciudadanos. ¿Y por qué no quieren que tenga carro completo Morena? Porque me parece que ya por un proyecto de gobierno o de régimen que trae una visión de concentración absoluta del poder en el presidente de la República, porque me parece que es un proyecto autocrático, porque no hay, lo peor que le puede pasar a una democracia es que no hay equilibrio de poderes, y en este momento no hay equilibrio de poderes, es decir, tienes un Congreso con una
prácticamente mayoría absoluta. Pero tampoco lo hubo en el pasado con el priismo. Es que acuérdate. es distinto. ¿En qué Bueno, es distinto? el PRI era autoritario y yo te diría que la Cuarta Transformación es autocrática, por no decir que es dictatorial. Son dos cosas muy diferentes. Pues no le llamaba la dictadura perfecta a Vargas Llosa. Sí, pero fíjate, pero perfecta. Fíjate, Vargas Llosa le puso ese adjetivo, perfecta. Y ahora no. ¿Y por qué le dijo perfecta? Le dijo perfecta porque a pesar de que hubo ciertos excesos, mencionábamos el 68, ¿no? Y podemos mencionar otros. El 71. Sin embargo, pese a todo y pese a que la prensa incluso sufrimos golpes y sufrimos acoso, sin embargo, había un ejercicio y una garantía de las libertades. Esa dictadura perfecta logró que se reformara la ley electoral para que hubiera participación de partidos políticos que no estaban, que participaran los comunistas y que participaran los socialistas. Por eso ese calificativo de perfecta. Pese a todo, se construyó, mal que bien, una democracia. Y hoy estamos en sentido inverso. Es decir, traemos un gobierno y un régimen que quiere acabar con el Instituto Nacional Electoral para que se vuelva a concentrar la organización de las elecciones en el presidente de la República, que quiere quitarle presupuesto al INE y que quiere quitarle consejeros electorales para tener la posibilidad de meter ahí la mano. Estamos en un régimen, Marta, que acaba de operar un fraude dentro del Senado para imponer al titular o a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando está atentando contra la ley nacional y los tratados internacionales que exigen que la ombudsman cuente con autonomía, cuente con independencia y no sea militante de partido. ¿Y qué cosa es Rosario Piedra Ibarra? Es una mujer que tiene una amistad muy estrecha con el presidente de la República, que es militante de Morena. Y esto te convierte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un apéndice de Palacio Nacional, con todo lo que esto significa para las garantías individuales. Sí, yo creo que ahí no hay ni quien defiende ese lado. Sin embargo, yo pondría bemoles en algunas instituciones. También es cierto que habían sido cooptadas de alguna manera. Realmente no podíamos hablar así de que todas respondían al presidente de alguna u otra manera, son cuotas, tal y cual, ¿no? Somos un país, lamentablemente, de caudillos y parece ser que esa cultura no lo hemos podido superar. Pero aquí yo quiero anotar algo muy importante. El señor Andrés Manuel López Obrador nos dijo y nos vendió a los mexicanos durante 20 años que anduvo en campaña, y por supuesto en esta última, de que él representaba algo distinto. Y él montó todo su proyecto en descalificar el presidencialismo y el autoritarismo y la falta de división de poderes y la falta de democracia. Nos dijo, nosotros somos diferentes. Y resulta que al llegar al poder no es diferente. Y no solamente no es diferente, es peor. Entonces, el pecado es doble, ¿eh? Beatriz, ¿no estaremos llegando a un punto en que vamos hacia una confrontación de intolerancias y no vamos a terminar muy bien, que digamos? Ojalá y no, pero eso yo te diría que quien tiene el primer deber moral, político y constitucional de evitar esa confrontación es el presidente de la República. Porque nos despertamos y desde la primera hora del día tenemos al titular del Ejecutivo Federal construyendo y hablando para esa polarización y para esa división. Habla como un enemigo de los mexicanos. Yo nunca he escuchado a un presidente de la República que esté dedicado a estigmatizar, calificar y poner adjetivos a todos aquellos que no le gustan. A mí me parece que un jefe de Estado debe de trabajar para la unidad, para la conciliación y no para la polarización. Entonces, si aquí viene una confrontación, si aquí viene una guerra civil,
el culpable va a ser el que está gobernando. Ya, ¿y tú ves que vayamos hacia allá? Ojalá que no, pero es decir, se está creando un clima de crispación que a mí me parece que empezando por el país no le conviene. Y un jefe de Estado debe de pensar antes que nada en el país, antes que en sus intereses y en su proyecto personal. Y como periodista, a ver, ¿qué te parecen a ti las mañaneras? Bueno, son un fenómeno, sin duda, excepcional. Nunca habíamos visto esto. Entiendo que, o supongo que el presidente se inspiró en el programa semanal que tenía Hugo Chávez, que se llamaba, ¿te acuerdas?, Aló Presidente. Es mucho mejor, sin duda. Pero bueno, este es más espectacular, ¿no? Me parece que es un exceso. Me parece que si fue pensado para construir un espacio de diálogo y de comunicación, me parece que no se ha logrado. Es un monólogo, habla el presidente. O sea, no hay diálogo circular, como él dice. Bueno, él dice que hay diálogo circular, yo más bien creo que el círculo es alrededor de él, porque habla de lo que quiere hablar, le da la palabra a quien quiere darla, responde lo que quiere responder, e incluso ahora vemos que están sembrados algunos periodistas o pseudo periodistas que le ponen el tapete para que él se luzca. Entonces, bueno, y por el otro lado, lo peor de todo esto no es eso. Lo peor de todo es que utiliza un lenguaje polarizante que provoca división, que anima diversión, y déjate de eso, que está hecho para construir incertidumbre en el mundo de la economía, de la empresa, porque bueno, tú dices, bueno, finalmente no hay certeza ni en lo que dice ni en lo que promete, ¿no? Con una serie de medias verdades donde tampoco hay cifras duras y comprobables sobre tema económico, tema de seguridad. Entonces, bueno, a mí me parece que ojalá hablara menos. Creo que le haría mucho bien, mucho mejor a él y al país y a la política que hablara menos. Está bien que el presidente hable y que diga, lo hizo en algún momento el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Sí. En esa experiencia que hubo, había radio nada más, pero fíjate, era para decirle y darle ánimo a los norteamericanos. Lo hicieron también Churchill y lo hicieron también todos aquellos estadistas, pero era para tranquilizar. No, aquí las mañaneras son para ir a la guerra, ¿no? Sí, la verdad es angustiante a veces escuchando, claro. Ya no sabes qué va a pasar. Te da pesadilla, ¿no? ¿Cómo sentiste tú este año? ¿Cómo lo viviste? Muy pesado. Bueno, nosotros como medio de comunicación estigmatizado y proscrito. ¿De veras está proscrito? Sí, claro, siempre. La revista siempre está proscrita. Y entiendo que también otros periodistas y otros medios. Entonces, ¿pero en qué lo percibes? Bueno, nosotros lo percibimos simple y sencillamente en que jamás hemos podido tener un espacio para decir aquí estamos, existimos, para que se nos abra la puerta en cualquier dependencia gubernamental. O sea, les niegan entrevistas y eso. Absolutamente, nosotros estamos proscritos en todos los sentidos. Mira. Entonces, para nosotros ha sido evidentemente que me pregunten si hay libertad de prensa y de expresión en la Cuarta Transformación. Mi experiencia es que no. ¿Verdad? Ahora sí cada quien habla como le ve en la feria, ¿verdad? Por cierto, no tienen representante en la mañanera, ¿es cierto? ¿Han pedido a alguien? Yo he ido a la mañanera. Ah, ¿tú has ido? Sí, por supuesto. Directamente, entonces no estás proscrita. Yo he ido a la mañanera, pero fui en el momento en que todavía podíamos pasar muchos. Ahora creo que te piden hasta tu acta de nacimiento, no sé qué, no lo sé. Pero, bueno, no ha habido, creo que sí, el diálogo entre el poder, las relaciones, poder, prensa, medios de comunicación, creo que han cambiado, pero para mal, ¿no? Yo creo que tendría que haber habido, él podría haber aprovechado la oportunidad de crear ese espacio
importantísimo en México para cambiar a los medios de comunicación, porque tenemos que ser autocríticos los periodistas. Sabemos que los medios de comunicación tienen que cambiar en México para servir a la sociedad. No estamos sirviendo en muchos sentidos a la sociedad, pero no lo vamos a poder hacer solos. Tiene que ser esto una labor conjunta, y el presidente llegó con tal popularidad y aceptación y legitimidad que pudo haber creado este espacio común. Pero no, bueno, unos son los favoritos y otros son los proscritos. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. ¿Y no será porque también tú, desde tu punto de vista, era un periodismo militante? ¿Algo pasaba ahí que también los ve como adversarios? Bueno, pero ¿tú crees que un jefe de Estado, un presidente de la República, debe de gobernar a partir de ese criterio? Como este no es de mi partido político, entonces yo no lo llamo, yo no lo invito. El diálogo puede abrir, me parece que el diálogo en política es fundamental para gobernar. Yo no creo que debas de gobernar nada más para Marta o nada más para Beatriz. Es decir, yo creo que se gobierna para todos, independientemente de quién seas o de cómo pienses. Pero no, creo que estamos viviendo un momento en México en que solamente se está gobernando para los que le conviene al gobierno. Y como persona, al propio Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a ese Andrés Manuel de hace un año al Andrés Manuel de hoy? Me refiero físicamente, en su comportamiento, en su actitud, en su manera de gobernar. Bueno, él es todo un fenómeno psicológico y social, ¿no? Es una personalidad de Andrés Manuel muy interesante que habría que analizar paso por paso. Me parece que es un político, un hombre que tiene una gran obsesión por el poder, está enamorado del poder. Me parece que tiene la necesidad de mandar, de que se le obedezca. No le gusta la crítica, no tiene autocrítica, por el otro lado. Me parece de una gran e impresionante vanidad, es un hombre muy vanidoso. No me refiero con su forma de vestir, que es bastante desaliñada, ¿no? No le interesa la ropa, bueno, es así, está bien, ¿no? Pero vanidoso en cuanto a que cree que él tiene la verdad única, es mesiánico, quiere pasar a la historia, considera que él es la historia. Bueno, cuando él dice que él encabeza la cuarta transformación, en alguna ocasión le escuché decir a un gran historiador como Javier García Diego, pues es que a él no le toca decir si es la cuarta o la quinta transformación, eso le toca a la historia, eso le toca al tiempo. Pero bueno, él quiere mandar incluso hasta después de muerto, ¿no? Beatriz, bueno, ya por último, ¿qué va a ser de ti? ¿Cuál es tu proyecto? Bueno, ahorita andamos en esta cuestión de el activismo ciudadano. Creo que hay que construir y ayudar a que la ciudadanía se organice para poder ofertar a la sociedad una alternativa de país, una nueva narrativa que la merece México, donde se esté garantizando democracia, libertad, defensa de instituciones. ¿Y hay futuro para siempre, para la revista? Tiene que haberlo. La revista siempre es una revista histórica, como tú lo sabes. Sí. Y a mí me parece que esto no es cosa de un sexenio, no es capricho de un presidente. Nos vamos a defender hasta como gatos boca arriba. No se diga más. Mil gracias, Beatriz. Gracias, mi querida Marta, gracias. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.